Namaste, mis queridos amigos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Liv Yandev. Bienvenidos al canal del Centro de Heiwa. Bienvenidos todos y cada uno de los maestros Reiki, todos los pacientes y personas que reciben Reiki, que tienen curiosidad acerca de qué se siente en una sesión de Reiki, o qué voy a sentir la primera vez que me hagan Reiki, o por qué cada una de las sesiones es diferente y se sienten cosas diferentes. Vamos a tratar de dilucidar este, yo diría, misterio, porque todo el mundo tiene una curiosidad enorme de cómo funciona el Reiki y qué es lo que hace realmente. ¿Sí? Hay muchos comentarios en el canal que preguntan, ¿y qué voy a sentir? ¿Y cómo es? ¿Y funciona? ¿No funciona? Esas otras partes vamos a ir dilucidándolas un poco más tarde en otros capítulos, pero en este capítulo de Reiki Tech, eh, vamos a ir desenmarañando todas las sensaciones que se pueden sentir. ¿Sí? Eh, Así que cada sesión se siente diferente, ¿no? Así que respiren profundo, relajen los hombros, acompáñenme y van a entender que al final estas sensaciones son señales de su propio sistema energético que está entrando en armonía. Ahora, cada persona es diferente y cada persona es un mundo. Y en general se sienten muchas cosas, muchas sensaciones. Y antes de enumerar todas estas sensaciones, recuerden que su cuerpo, su historia emocional, su campo energético es único, ¿no? El Reiki, como premisa primordial, no va contra la voluntad del ser humano, consciente o inconsciente. Yo diría que es bueno por un lado, pero por otro lado también resulta un mecanismo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque a la final de cuentas uno quisiera una pastilla que ya te sane y ya no sientas nada y no sientas el dolor, no sientas la depresión, no sientas la angustia, no sientas la ira, pero no, no es una pastilla. El Reiki no impone una experiencia, ¿sí? Y como les comentaba, el Reiki no va contra tu voluntad. Por eso es que nosotros no le hacemos Reiki a quien no nos pide. Sino que, porque sencillamente no funciona. Sino que tiene que tener la persona la voluntad de sanar. Entonces es una parte importantísima para ir entendiendo. Por otro lado, las experiencias que tenemos son ciertamente individuales, a pesar que hay muchas sensaciones comunes que vamos teniendo durante la sesión y en las diferentes sesiones. De alguna manera despierta la capacidad natural eh, de reajuste que tienes tú mismo. Por eso es que en realidad tú eres el que te sanas, tú eres el que decides utilizar la energía. Por eso, lo que sientas o no sientas es un perfecto proceso para ti mismo. Ahora, el Reiki, piensen que es como una corriente de agua pura que pasa por un río y que en algunos tramos fluye con calma y en otros forma remolinos que arrastran hojas secas. ¿Sí? Eh, no es ni bueno ni malo, en realidad. Simplemente muestra que hay un espacio que hay que limpiar, en donde el cauce ya está libre. Ahora, hay que considerar ciertos elementos importantes dentro del mecanismo. El Reiki es una energía que se canaliza. Ciertamente tenemos diferentes conductos eferentes por los cuales pasa la energía. Entra por chakra corona, dependiendo del estilo de Reiki, o entra por chakra raíz o por los pies, entra por un chakra que se llama interescapular o entra por chakra corazón. Por ahí entra la energía. Y la energía sale por los ojos, por la boca o por las manos. Ahora, entendiendo esto, cuando el paciente recibe Reiki y tiene la predisposición previa a recibir Reiki, si es que el paciente no quiere sanar, en realidad es como que se bloquea la energía. Otro elemento importante es que
usted, si es que es un practicante Reiki, si es que es un maestro Reiki, no tiene que intentar hacer que fluya más la energía. De hecho, tiene que vaciar su mente, a pesar de que es imposible. Tiene que intentar no pensar en canalizar energía, sino en imaginarse en su paciente está perfectamente bien, sano, hermoso, contento y radiante. ¿Sí? Ahora, hablemos dentro de este mecanismo. Al nosotros canalizar energía, la primera sensación es una sensación de frío o de calor. ¿Por qué se diferencia esa sensación de frío o de calor? En general se siente mucho calor, al punto de que hay muchos pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Me estás quemando, por favor, sácame un ratito las manos porque me estás quemando. Y claro, son personas que en algún momento tenían cáncer o enfermedades muy graves y lo que hace es elevar tanto el nivel de vibración de la zona afectada que hace que las células que están dañadas se empiecen a eliminar y por otro lado las que están en proceso de sanación empiecen a transmutar la densidad. Entonces, por eso es que en un principio se siente en la mayoría de las veces un calor reconfortante, ¿no? Entonces, muchas personas describen esta tibieza, ¿no? Que se expande desde el punto en donde te la pueden poner las manos y no es sugestión, es real. Sí, es real. Y, y claro, tú puedes medirlo. Esto es absolutamente medible. ¿Sí? No es sugestión. La termografía ha mostrado que hay un aumento real de temperatura. Otro elemento que se siente muy comúnmente es hormigueo, ¿no? O una pulsación, porque la energía no viene como un flujo, ¿no? Viene en batch, viene en ondas. Entonces, como un pulso, como un latido. Entonces, boom, boom, boom. Entonces se va canalizando energía, pero como en batch, como en ondas, como en olas. Entonces se siente como un hormigueo, como una pulsación. Pero acompañado a esta pulsación, a este hormigueo, hay mucha gente que siente electricidad. Hay mucha gente que siente electricidad muy intensa, salta. Hay pacientes que pasan saltando toda la sesión, pero es una sensación de electricidad agradable. Hay otra sensación muy suavecita de electricidad en donde en ciertas partes del cuerpo es como que se genera como un correntazo, ¿no? Entonces, eso significa que el sistema nervioso entra en modo parasimpático y el mismo es el mismo que usas para descansar o reparar los tejidos. Entonces, y esta electricidad de la sensación de electricidad es súper común. Otra cosa que sucede dentro de las sensaciones que nosotros vamos teniendo es que te empiezas a sentir súper liviano. A pesar de que estás pegado a la camilla, ¿sí? Estás pegado a la camilla, entras a un estado que se llama estado alfa. Entonces, es un estado de meditación profunda. Estás consciente, pero no te puedes mover. Y es increíble porque sientes que estás pegado a la camilla, pero a la vez es una sensación de ligereza enorme, deliciosa. Entonces es como si flotaras. Y tanto en esa sensación de peso como en esa sensación de flotar, se da mucho cuando tú estás en una de las posiciones, cuando estás en los pies y te imaginas que gira la energía en sentido antihorario. Esa es una técnica que tiene que enseñarle su maestro para que sienta esa sensación. Hay muchos pacientes que declaran que sienten que se elevaron, que estaban flotando sobre el cuerpo. Y se da justamente por ese nivel extremo de vibración. Entonces, eh, y el tono muscular se ajusta justamente a esa frecuencia profunda de relajación. Yo les comentaba que hay espasmos involuntarios, ¿no? Hay pequeños movimientos porque es como que de repente te empiezas a saltar y se empieza a mover el cuerpo. Nuestra memoria y la energía que nosotros tenemos mental está distribuida por todo el cuerpo. ¿Sí? Ahorita recién acaba de salir un estudio en donde eh, dicen que la memoria están descubriendo que no se guarda en el cerebro. Novedad, eso lo sabemos
todos los que estamos dentro más del mundo espiritual hace mucho tiempo. La memoria se guarda en todo el cuerpo y en toda el aura, ¿ya? Hay energías, pensamientos que son más sutiles y otras más densas. Pero resulta que las energías, pensamientos más densas, cuando tú aplicas Reiki, resulta es como que se revientan. Hay muchas energías que no te pertenecen, muchas energías, muchos pensamientos que no son tuyos, que son impuestos por el ambiente, que son impuestos por otras personas y que se conservan a veces en el cuerpo y que enferman a la persona. Entonces, el Reiki lo que hace es empezar a explotar esas energías, pensamientos. Es como explota la energía de pensamiento y se genera el espasmo, ¿no? Y saltas hasta el techo. Entonces, y claro, en los dedos, en las piernas, en el cuerpo, empieza a liberarlas y descomprime toda esa densidad propia del paciente que va liberándose. Otra cosa que también es súper común es el cambio de respiración. Tú sientes, ¿no? Entonces, porque hay muchas, es interesantísimo, es simpaticísimo, porque hay muchas personas que dicen que no me dormí, no, si yo no puedo meditar, no puedo concentrarme, y están con la baba que está saliendo por un lado. Pero resulta que la persona está consciente, entonces entró en un estado alfa. Y claro, las personas, tú ves como terapeuta, como maestro Reiki, que cambia la respiración, cambia el pulso, el ritmo se vuelve más lento, más amplio. Entonces, eso hace que se distribuya mejor la energía y el, el, el oxígeno dentro de todo el cuerpo. Eh, Eso es lo que ocurre dentro de una sesión de Reiki. Ahora, hay que considerar varios elementos que son importantes. Hay una sensación que se llama catarsis. La catarsis es un mecanismo de limpieza. En general dura 21 días. Yo quería ponerles en otro capítulo, pero hay una parte que sí ocurre durante la sesión de Reiki. Hay muchas personas que les da una catarsis express, ¿no? Entonces, en donde vomitan, en donde les puede dar diarrea, salen corriendo al baño, en donde en ese momento generan un llanto, pero incontrolable, y es porque al elevarse la energía, tú empiezas a expulsar justamente estas energías, pensamientos, y en nuestras diferentes capas áuricas llega a la tercera capa, que es nuestra capa emocional, alma o ego. Y en esa capa es donde genera el síntoma. Se revienta ahí y genera el síntoma. Entonces, y genera una catarsis expresa. Entonces, de diferentes índoles. Hay muchas otras sensaciones que declaran los pacientes es que vienen recuerdos que no se habían acordado hace mucho tiempo. ¿Es por qué? Porque se abren las represiones en la mente. Estas represiones, como están en general cuando ocurre un problema muy grave en una persona, se guardan en una parte de la memoria que se llama memoria de proceso. Y esta memoria de proceso, la mente tiene 9 sistemas de defensa y entre ellos la represión. Resulta que el evento se reprime y se guarda en la memoria de proceso, pero está en un lugar incorrecto de la memoria, porque está asociado a la emoción, que está dentro del sistema límbico. Entonces, y ahí es cuando se abren esas represiones y uno se acuerda de cosas que antes no se había acordado y se empieza a limpiar. ¿Por qué? Porque esa represión es la que está generando el síntoma. Por eso es que se dice que el Reiki sana física, mental y emocionalmente. Entonces, otro efecto interesante es que sientes una gratitud, termina la sesión y el paciente siente una gratitud gigantesca, enorme, ¿no? Eh, y eso hace que esa sensación de bienestar generalmente dura unos 2 o 3 días, así con que estás pisando en nubes, el paciente declara. Y después empieza el proceso catártico, por eso es muy, muy, muy importante que
una sesión de Reiki es ninguna. Tiene que hacerse por lo menos 2 o 3 sesiones de Reiki para que se minimice el proceso catártico y se vuelva mucho más dulce la sanación. Recuerden que los buenos remedios no son dulces. O sea, el Reiki tiene esa dulzura inicial, pero sí genera catarsis, lo cual te lleva a sanar en profundidad. ¿Sí? Eh, por un lado. Ahora, hay otras sensaciones que son un poco más sutiles, ¿ya? Que son, por ejemplo, la presencia de colores. La presencia de colores. Normalmente las personas declaran que ven un color azul violáceo. Es el color de la transmutación. Así es como llega la energía al planeta. Si ustedes ven, hay videos en el internet en donde ves los bosques o los lagos y ves como una capa de rayos azules y violáceos llega al planeta. Así es como llega. Entonces, eso genera transmutación, que significa que la energía densa que tiene el paciente la vuelve sutil. ¿Sí? Entonces, y genera, ven diferentes colores. Otras personas ven un color blanco, intenso, dorado, que es la energía más elevada, ¿no? Cuando a veces se está haciendo y se utilizan frecuencias mucho más altas, como los de Reiki Karuna moderno, o los de Reiki tibetano moderno, son frecuencias más altas a las que del Reiki tradicional japonés. Eh, y resulta que ahí es cuando las personas ven colores dorados o blancos intensos también. Y a veces van viendo en medida de que van cambiando las posiciones de las manos en los diferentes chakras, el terapeuta, las personas también ven el color del chakra, ¿no? Otra cosa que ocurre para los que ven el aura es que el aura se expande. ¿Por qué? Porque un paciente tiene un aura normal, una persona normal tiene un aura de 2 metros, pero resulta que cuando llega enfermo, el aura se encoge. Es como que llega a 1 metro, 1,20 m de diámetro. Y claro, se nota, evidentemente, enferma la persona. ¿Sí? Entonces, y después de la sesión de Reiki, se ve una expansión del campo áurico, ¿no? Y es impresionante verle, porque a veces para los terapeutas, para los maestros Reiki que ven el aura, al final se ven como al final del aura se ven como unos rayitos dorados, que es increíble ver, dices, y wow, y los pacientes sienten como esa sensación cuando se paran después de la camilla, sienten la sensación de estar pisando algodón. Es como que sienten una sensación de liviandad y de paz enorme. Otra cosa que ocurre comúnmente es el sonido. Hay muchos pacientes que sienten la sensación de zumbido, ¿no? Sí hay que considerar que los maestros Reiki siempre estamos acompañados por nuestro equipo de sanadores, que son nuestros maestros, nuestros guías, que muchas veces nos acompañan. Hay veces que llegan maestros y guías del mismo paciente y ayudan a sanar al paciente. Entonces, es un equipo completo porque hay muchos pacientes que declaran, dicen, oye, pero tú estabas colocándome las manos en los pies y yo sentía a alguien que estaba colocándome las manos en el pecho, o en la cabeza, o en la garganta. Y había alguien más aquí, y no había nadie. En realidad son justamente nuestros guías y maestros que nos ayudan a sanar a las personas. En realidad, esas sensaciones son maravillosas, ¿no? Y lo más impresionante es cuando las personas se van recuperando. Se recuperan y uno es feliz de que se recupere porque esa es nuestra misión. O sea, venimos a ayudar a quien nos pide y a contestar a quien nos pregunta. O sea, no hacemos otra cosa que darle puro amor a las personas que nos piden ayuda. ¿Sí? Entonces, esas son sensaciones que tienen en general las personas. De ahí el proceso de purificación que va teniendo la persona es súper evidente, ¿no? Súper evidente, más allá del proceso catártico. ¿Sí? Eh, Hay otras sensaciones que tienden a ser más físicas. Hay personas que salen de la acción de Reiki y les da una sensación de, de sed.
Hay otras que dicen, no, después de esto me voy a ir a dormir 3 días porque es delicioso, ¿no? O hay pacientes que quieren botarme la pared del consultorio para poner 5 camillas adicionales y quedarse todo el día aquí. Entonces, eso. Otros pacientes sienten un dolor de cabeza inmediatamente. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas frecuencias que son muy altas y empieza a vibrar la glándula pineal. Sí. Y eso causa un dolor de cabeza que empieza aquí en el centro y se va como hacia la derecha, ¿no? Es porque vibra la glándula pineal. ¿Sí? Eh, y hay otras personas que en general no sienten nada. ¿Por qué? ¿Por qué no sienten nada? No es que no está ocurriendo nada, sino lo que ocurre es que tienen mucha expectativa eh, sobre la terapia, sobre la sesión de Reiki que van a recibir. Entonces están súper atentos a cada una de las cosas, pero como le colocan tanta mente, se pierden de la experiencia sutil. ¿Sí? Se pierden la experiencia sutil. ¿Por qué? Porque están analizando cada uno de los detalles. Hay muchos maestros Reiki que les ocurre lo mismo. También son extremadamente mentales, ¿no? Y eso hace que pierdas esa sensación más sutil, espiritual, de la sensación de energía que ocurre eh, dentro de una sesión de Reiki. Bien. Una sesión de Reiki no se trata de perseguir fuegos artificiales internos, no externos, ¿no? Se trata de permitir que todo este sistema bioenergético se acuerde de su equilibrio original. ¿Por qué? Porque el paciente es el que decide qué hacer con la energía. Calor, hormigueo, frío, electricidad, eh, escalofríos, lágrimas, silencios. En realidad es un mecanismo de la energía que te está hablando. Sí. Es maravilloso ver que los pacientes declaran que se sienten espectaculares, pero el fin no es sentir algo, sino sanar. El resultado es el importante. No es importante lo que siento o lo que dejé de sentir. El resultado de cómo va mejorando la persona es la parte importante. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Si les gustó, denle like, suscríbanse, no se olviden. Y espero sus comentarios, contesto las preguntas en medida de lo que pueda, no tiene ideas. Recibo 3000 mensajes diarios, así que será un gusto poder estar con ustedes siempre. Nos vemos en el próximo Reiki Tech. Tengo un montón de cosas para compartir, para enseñarles llegó el tiempo de que esto sea un derecho de la humanidad. Ya les voy a ir comentando cómo la tecnología acompaña ahora a lo que es el Reiki. Reiki está legislado en muchos países. Es real, es una de las principales terapias complementarias e integrativas que tenemos en la medicina moderna. Así que muchísimas gracias. Con esto, como es mi costumbre, namaste. Y que todo el universo les llene de salud, paz, amor y abundancia. Namaste. Chao amigos míos, es un gusto. Nos vemos en la próxima Reiki Tech.